A la mañana. Bueno, hoy continuamos con la segunda parte de la jornada en la cual participarán panelistas de la región centroamericana y del Caribe, con quienes reflexionaremos sobre otros temas trascendentales vinculados con la política económica, con énfasis en políticas para la ruralidad y el desarrollo local y además en sistemas de innovación. Adicionalmente, tendremos después del almuerzo un espacio especialmente diseñado para el trabajo colaborativo que hemos titulado Taller de Colaboración Regional e Internacional, porque no queremos que ustedes se vayan sin antes haber estrechado nuestros lazos, nuestras alianzas y visualizar posibilidades futuras de colaboración. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a este eje temático, este panel que hemos organizado, que se llama Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo Local, en la cual tendremos como moderador al doctor Gerardo Jiménez Porras, que les voy a presentar, y a su vez les damos la bienvenida para que pasen al frente a los panelistas Gilma Lizama Gaitán, máster Gilma Lizama Gaitán y el máster Giovanni Manrique Martínez. Pasen adelante, por favor, compañeros. Moderará este panel el doctor Gerardo Jiménez, quien es economista, es máster en política económica y máster en desarrollo económico de la Universidad de Williams College, Massachusetts, y realizó su doctorado en economía en la Universidad de Tilburg. Ustedes lo conocen porque además se ha desempeñado como docente de nuestra maestría en política económica, además se ha desempeñado como director de investigación, de docencia y como decano también de la Facultad de Ciencias Sociales. La palabra es tuya, Gerardo, adelante. Hola. Bien, buenos días. Em, Siempre los paneles de la mañana son como más energéticos, ¿verdad? Entonces esperemos que hoy además tenemos una sesión larga hoy. Este, pero no, me da muchísimo gusto estar moderando esta sesión. Em, el, El tema es, en general, es el de políticas para la ruralidad y el desarrollo local, pero en realidad, digamos, con los temas, o sea, en los temas de ruralidad y desarrollo local, pues no solo es agricultura, sí, ajá. No solo es agricultura, sino que tiene que ver con una serie de factores que involucran recursos naturales, que involucran sociedades, que involucran comunidades. Hoy nos complace tener a Giovanni y a Gilma, egresados de la maestría en política económica, pero ya una vez que los hemos soltado de la maestría, pues han logrado hacer sus carreras prominentes en sus respectivas universidades, en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues Giovanni en la sede de Quetzaltenango, que, que pues también tiene una dinámica pues bastante propia y bastante importante. Voy a empezar por presentarles formalmente la Máster Gilma Lizama Gaitán. Actualmente es coordinadora de la maestría en políticas públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. Con Gilma hemos tenido una amplia experiencia en investigación después de que, bueno, tanto en la maestría, después de su tesis de maestría, logra desarrollar pues bastante el tema de cadenas globales de valor y forma parte, igual que Giovanni, de una red coordinada por Rafael Díaz en el CIMPE en cadenas globales de valor. Eh, em, con Giovanni decía también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la sede en Quetzaltenango,
Ahí podemos, con Giovanni tuve la oportunidad de ver la luna de Xelajú. en- No cantar la canción, pero sí ver la luna de Xelajú en un ambiente fresco, como es la ciudad de Quetzaltenango. Hay que volver, Giovanni. Ah, gracias a todos. Sí, tomaron nota, ¿verdad? A todos, dijo. Eso está bien. Giovanni forma parte del doctorado en investigación en educación, em, y es docente e investigador, como lo decía, de la Universidad de San Carlos. También con Giovanni hemos tenido oportunidad de continuar trabajando desde el SIMPE en proyectos también relacionados con cadenas globales de valor, específicamente el café, que es un tema que nos une en realidad a varios aquí. Bueno, le doy la palabra tal vez a Gilma para que se refiera al tema desigualdad multidimensional en El Salvador. Em, Principales dimensiones y desafíos. Tiene 20 minutos, Gilma, para la presentación y ahí ya usted conoce la dinámica de las tarjetas. Adelante. No, pues, buen día a todos, todas. Es un honor nuevamente estar en esta casa de estudio, compartiendo con quienes nos acompañan esta mañana y especialmente pues con quienes fueron mis profesores, mis maestros hace 15 años, ¿verdad? Parece que fue ayer, pero es bueno volver a verles y estar compartiendo con ustedes en esta mañana. El tema, como ya bien lo introducía el maestro Gerardo, tiene que ver con algunas dimensiones y desafíos del análisis de un enfoque que estamos recientemente aplicando en El Salvador, que fui partícipe en el año 2020 con Oxfam Internacional, una medición de desigualdad en El Salvador y que he tenido bien este año pues hacer una réplica de 2 de los 7 dominios que tiene este marco metodológico. Entonces, con ese marco metodológico lo que se busca o que se pretende es hacer un análisis integral de lo que es la desigualdad en nuestro país, específicamente El Salvador, más allá de la dimensión puramente económica que nos lleva a analizar pues, el coeficiente de Gini. No significa que no lo vamos a analizar, pero sí otros indicadores que están relacionados, que tienen que ver más con medir o comparar el nivel de vida de una población. Entonces, esta desigualdad, pues creo que no somos ajenos, somos un país pequeñito, El Salvador, mucho más pequeño que Costa Rica, mucho más poblado que Costa Rica, y tenemos diferencias significativas. El resto de países de la región, pues, no se escapan al fenómeno de la desigualdad, creería. Tal vez la dimensión en cuanto esto varía es lo que pudiésemos analizar, conversar o comparar. Y más allá, pues, de este análisis, lo que buscamos es comprender esta dinámica socioeconómica de El Salvador para, con ello, pues, tratar la manera de proponer algunas medidas de política pública tendiente a disminuir la problemática. Hay algunas preguntas de investigación que me he hecho en el paper que estoy todavía escribiendo, no lo he finalizado, pero eh, la principal es identificar las brechas. Y estas brechas de manera estratificada en lo que es geográficamente hablando la región rural del país y la urbana, y también el enfoque de género que tratamos de ir incluyendo en todo análisis hoy en día. La metodología, pues, es una metodología cuantitativa. Este es un análisis estadístico y recuerdo lo del día martes de la conferencia, pues, las estadísticas sí importan, y estoy de acuerdo, porque los datos miden hechos. La manera en cómo medimos esos hechos es lo que hay a veces que criticar de manera constructiva, de dónde viene la fuente, y por eso utilizar fuentes confiables, pues, es lo más lógico para hacer un análisis objetivo y pertinente de la realidad. Entonces, el realismo crítico va implícito en este análisis, utilizando métodos cuantitativos y fuentes de datos en su mayoría oficiales. Algunos de los impulsores que se identifican, que son, digamos, la base para ir más allá del análisis,
la corrupción y la impunidad. Hay algunas estadísticas que vamos a analizar. El bajo crecimiento económico que ha caracterizado al país, un sistema tributario sesgado, digamos regresivo, la insuficiente inversión en educación, que es evidente, el acceso desigual a oportunidades de aprendizaje, que es el tema en educación. He tratado de analizar lo que es la seguridad financiera con el nivel de educación y aprendizaje que tiene la población salvadoreña en esta investigación. Estos indicadores que vemos ahí, datos, son de corrupción, es un índice de transparencia, perdón, los datos son de la Organización de Transparencia Internacional y es un índice de percepción de la corrupción. Es un índice, pues, compuesto con diversas variables, y lo que hace es medir en un ranking de 180 países en qué posición se ubica el país respectivo, y estos son datos para el caso de El Salvador en el último quinquenio, del 19 al 24, al 23, incluye el 24 porque ya recientemente lo publicaron. Y lo que se visualiza en esos datos es como a partir de 2020 se empieza a disminuir en el ranking global de percepción de la corrupción, lo que me indica que se está percibiendo mayor corrupción en el país. La población lo que identifica es de que en las áreas específicas de análisis, sobre todo la confianza institucional se está perdiendo. Y el indicador eso es lo que demuestra. Hay una pérdida de transparencia y sobre todo lo que más nos llama la atención, creo que no tiene puntero, es el tema de el acceso desigual a mecanismos de la justicia civil. Y yo creo que aquí no me voy a detener mucho a hablar lo que ya se ve en las noticias, pero eso es lo que me están dando a conocer los datos con este índice. Además, la tasa de crecimiento económico del país, tenemos esos datos. Si bien es cierto, pues la pandemia nos llevó a nivel mundial a tener tasa de crecimiento negativa, El Salvador no se escapa de esta realidad y empieza una recuperación económica, no diría yo en el 2021, porque ese 11.9% pues no dice mucho, si venimos de compararlo con una tasa de decrecimiento tan elevada en el año anterior, pero digamos ya en el 2022, 2023 se empieza a normalizar. Empezamos con una recuperación económica un poquito más elevada que la que traíamos antes de pandemia. Pero es un crecimiento económico basado en ¿qué? ¿Sí? Tenemos tres sectores de la economía y desde la década de los 90 hasta la fecha, pues el sector primario es el que menos contribuye al crecimiento económico del país y ha ido creciendo la participación relativa del sector terciario de la economía, donde vemos de que más del 66% del crecimiento se corresponde a actividades del sector servicio. Ahora, ¿es bueno o es malo? Es lo que hay que interpretar. Y yo creo que acá depende de cuáles son las variables que estamos analizando, qué es del sector servicio lo que está creciendo. Entonces, si vamos a ver de qué es más los subsectores con baja productividad, pues ahí hay un problema que hay que analizar. Y un desafío que es persistente a nivel del Salvador, que es un problema más de estructura económica del mecanismo. Entonces, son sectores bajos en productividad, no son intensivos en mano de obra, como es el sistema financiero, como es las telefonías, que son los que están teniendo mayor participación en este crecimiento económico. Eso lo que hace es que nosotros veamos más allá de este sector que está dominando el crecimiento de la economía, las características de la participación de la población que está dentro de estos sectores. Entonces, es un punto también de análisis, de ver cómo está la estructura económica de mi país, hacia dónde se está yendo digamos, el beneficio económico que estamos generando con la producción que va incrementando, aunque sea levemente. Y lo otro es que veamos de dónde vienen los ingresos con lo que se está haciendo la inversión social en el país. Nuestros impuestos, sobre todo. ¿Cuál es la estructura tributaria que tiene el país? Y lo que dicen los datos, si ustedes ven ahí, renta, IVA y otros. Renta, el color azul, IVA, el color naranja. IVA es el impuesto al valor agregado, lo pagamos todos, pobres, ricos, el mismo porcentaje, 13%, creo que es el mismo acá. ¿Sí? Y renta, pues depende de quienes tienen más, así pagan. Entonces, eso es lo que me lleva a decir, es un sistema tributario sesgado,
con, digamos, síntomas de siempre ha sido así, de una estructura regresiva. Hay que cambiar eso, diría, y pues ahí vienen las propuestas de política pública. En el tema de educación, cuando decimos insuficiente asignación presupuestaria, es porque si queremos salir de un país en vías de desarrollo a ser un país, digamos, más desarrollado, lo primero es invertir en capital humano, llamado así bajo la teoría que nos educaron, ¿verdad? Al inicio. Invertir en educación y aprendizaje, pues, es una base fundamental y ahí creo que ustedes como costarricenses, pues, nos darán la razón, ¿verdad? Costa Rica es un país que ha sido visto a nivel regional y en el mundo, que ha tenido una elevada inversión en educación, una elevada inversión también en mantener esa estabilidad política en el país que lo ha hecho característico como un ejemplo a seguir y que eso les ha llevado pues a tener un nivel de vida comparablemente mejor con el resto de la región. Entonces, si son modelos a seguir, nosotros decimos, pues la base es la educación. Una persona que tiene cualidades suficientes, pues puede integrarse de mejor manera a la economía y ser partícipe de ella, también de los beneficios. Entonces, ahí están los datos. Puede ser de que sí se haya visto un leve incremento en asignación presupuestaria, la barrita, ajá, entre el 14 al 16%, y tenemos una comparativa a nivel nacional. Hay una única universidad pública en El Salvador y la asignación presupuestaria es bastante baja. Entonces, si ustedes ven ahí el porcentaje que se le asigna a la Universidad de El Salvador del total del presupuesto destinado a educación, no llega ni al 2%. Entonces, rápidamente voy a pasar estadísticas, dos dominios, seguridad financiera y luego educación. Y en seguridad financiera empezamos a ver desigualdad a partir del coeficiente de Gini, que ahí están las estadísticas de la CEPAL. Y lo que me dicen esos datos es que estamos viendo todavía un incremento. Si veníamos disminuyendo del 2020 al 21, ahorita empezamos a aumentar otra vez el nivel de desigualdad. Eso a partir del coeficiente tradicionalmente analizado. Tenemos este otro coeficiente que es Palma y ahí lo estratifiqué, rural y urbano, para que veamos cuánto. En lo rural, el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso es mucho mayor que en el área urbana. Y eso es visible también en las tasas de pobreza que vamos a ver más adelante, que también se relacionan o son complementarias a este análisis. Tenemos un coeficiente de Palma que relaciona el 10% de los que más ingresos poseen en el país versus el 40% de los que menos poseen. Se duplica, ¿sí? Lo que tiene el 10% se duplica a lo que tiene el 40% que menos tiene, ¿sí? Concentración de la riqueza en número de personas. Este es un indicador que no tengo dos datos, 2010-2019 comparativa, cómo ha crecido el número de personas que son clasificadas como ricos de acuerdo a la institución que publica estos datos, el WellEx, que es un reporte anual, y vemos que incrementa el número de ricos, ¿sí? La concentración del ingreso promedio anda entre 133 a 80.9 millones de dólares por persona. De estas 110 personas, de 70 a 110 subió. Pero aquí hay una hipótesis. La riqueza no se está distribuyendo en más personas. Son las mismas personas de las familias que se están redistribuyendo esa riqueza. Esa es una hipótesis objeto de verificación porque datos de quiénes son, todavía ahí el factor de transparencia está fallando en El Salvador porque no se publica. Porcentaje de pobreza. Lo que se ve comparativamente del 19 antes de la pandemia al último dato que está publicado 2023 es que la pobreza extrema se duplicó. Y eso sí es grave. Si vemos que la desigualdad está incrementando, la pobreza extrema es un dato exageradamente preocupante, saber que todavía hay cantidad de personas que no alcanzan siquiera a cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Estamos hablando solo alimentos. Y del 2019 de 2023 al 2000, respecto al 2019, esta pobreza extrema incrementó, ¿sí? Tenemos ahí los datos de pobreza extrema, 4.5,
en el 2019, pobreza extrema 8.8% en el 2023. ¿Sí? El costo de la canasta básica de alimentos, área urbana rural, pues difieren, es mucho más alta en lo urbano que en lo rural, ahí están los datos y ese es el comparativo para medir el número de hogares que se encuentran en situación de pobreza, tanto extrema como relativa. La población desempleada, hay un indicador bastante bajo, cualquiera diría, hay poca gente que no trabaja en El Salvador, la mayoría del mercado laboral está inserta, de tener tasas de desempleo entre el 5.2 al 6.3 es un porcentaje bastante bajo, pero de qué manera están insertas en el mercado laboral es lo que hay que ver. La distribución del empleo en su mayoría también está concentrado en el área urbana, y es, digamos, el género masculino el que concentra el mayor porcentaje, que es otro dato también importante de análisis en materia de brecha salarial. Tenemos una brecha salarial de más del 22%, ¿sí? Negativo para las mujeres. Significa que en género todavía tenemos mucho por delante para disminuir esa brecha. La propiedad de la vivienda sí ha incrementado, pero la calidad de la vivienda no tanto. Tenemos un porcentaje de hacinamiento todavía bastante alto que da mucho que decir. Sí ha incrementado en tema de propiedad, tanto urbana como rural, levemente, pero sí sigue persistiendo más del 40% de hogares en hacinamiento. El problema de la juventud, a partir del año 2022 en El Salvador se hace una reforma a la ley de juventud, antes se medía de 15 a 29 años y ahora se amplió más. Tenemos más jóvenes, ¿verdad? De 15 a 35 años, pero hay un problema de los que no estudian ni trabajan, los llamados NINI, ¿sí? Y ahí tenemos las estadísticas. Y resulta que si yo voy a ver esto de las estadísticas, el factor género también es relevante. Porque si hay más mujeres que no estudian ni trabajan, yo tengo que saber por qué no lo hacen. Si es que no queremos o es que no nos lo permiten nuestras actividades. Y ahí está la encuesta del tiempo promedio que se dedica a las actividades domésticas no remuneradas, no figuran, pero sí las tengo que hacer. Y ese dato sí es exageradamente mayor el tiempo que le dedica una mujer o un hombre a las actividades del cuidado del hogar. ¿Sí? Y no son remuneradas y estas personas pueden ser las que se les está cohibiendo el derecho de estudiar y de insertarse al mercado laboral de manera profesional. Ahí las estadísticas también lo dicen, los porcentajes de informalidad que tenemos en el país son bastante altos. Entonces, aunque la tasa de desempleo abierta sea baja, el porcentaje de desempleo, de empleo informal es elevado y también el subempleo visible y el invisible. Entonces, por ahí podemos analizar de que esas bajas tasas de desempleo no son tan buenos indicadores. Trabajo infantil seguimos teniendo y este es un problema porque los niños debiesen estar estudiando, no trabajando, pero hay problemas estructurales en la economía salvadoreña que no les permite a muchos de ellos pues, ir a la escuela porque hay que colaborar en las actividades, sobre todo en el área rural, productiva con sus padres. Y el trabajo peligroso es el que más ha aumentado. Hay desafíos continuos en todo esto, pues lo sabemos. Estas estadísticas del censo sí son importantes que las analicemos porque las anteriores son de las encuestas de hogares de propósitos múltiples. Sabemos que las encuestas son estimaciones, que aunque es lo mejor en calidad de datos que se poseen en los países, pues por ser muestreo no dejan de presentar margen de error. Sin embargo, se supone que los censos no presentan este margen de error y las estadísticas son preocupantes también, de acuerdo al censo. En educación lo que tenemos es una tasa de analfabetismo que ha disminuido levemente en el último quinquenio, ¿sí? De 10% a 9.3%, pero en el área rural sigue siendo comparablemente más elevada que en el área urbana y este es un problema. Y también la diferencia en cuanto a género. Hay mayor porcentaje de analfabetas mujeres que hombres. La escolaridad promedio urbana-rural, pues también hay una diferencia significativa y aquí lo que vemos es identificado un desafío de inversión educativa y sectorial que sigue persistente en el país y que sobre todo hay que incluir a más sectores productivos, no solo el área urbana, sino también darle la oportunidad a quienes nos producen los alimentos que también tengan derecho a educación y a ser profesionales.
La educación técnica universitaria, los porcentajes también son bastante bajos a nivel nacional, es decir, entre el 10 y el 11% que tienen ese nivel de educación, ya sea técnico, universitario, superior, pues me parece todavía que sigue siendo un porcentaje muy bajo de la población en edad de estudio. La asistencia escolar, si bien ha incrementado en los últimos años a nivel nacional, este año y el año anterior tenemos un fenómeno que es una baja tasa de matriculación a nivel nacional, tanto en colegios públicos como privados. Y ese es un fenómeno que se ha visto desde inicial hasta educación superior. Y si veo las estadísticas del censo de población, pues en las edades de estudio es donde está el mayor porcentaje de población, pero no están asistiendo a ningún centro educativo. Entonces, ¿qué se están haciendo? Yo me pregunto eso porque estoy recientemente analizando los datos del censo, que hasta hace poco los han publicado, fue el censo del 2024, con estas estadísticas de matriculación de los colegios. Es un dato preocupante, no están asistiendo a centros educativos de ningún tipo de institución. Hay también acceso a Internet, esto es para analizar la brecha digital, sigue siendo amplia, la utilización del Internet sobre todo, si yo analizo el porcentaje de uso del Internet que se le da para actividades dedicadas a la educación sigue siendo bajo y ahí hay un problema porque significa que la conectividad la estamos utilizando para otras actividades. Habría que ver si son para actividades laborales de otro tipo que no tengan que ver con la educación o si solo son para ocio, redes sociales, etcétera. Y finalizo con esto. Algunas de las conclusiones principales, obviamente hay más datos, ¿verdad? Pero como digo, las estadísticas sí importan y hay que analizarlas de manera pausada, lenta, para poder luego proponer alguna política de mejora. En el plano estructural, lo que ya les decía, marcada, informalidad del empleo. En lo social, pues el trabajo de cuidados requiere transformar estos patrones culturales e institucionales que tenemos en nuestro país. En la educación, pues el fortalecimiento territorial y la reducción de esta brecha digital que demandan inversiones sostenidas, o sea, invertir más en educación. Y finalmente, el escaso vínculo que hay entre educación técnica y mercado laboral se ve reflejado también en estas estadísticas de informalidad, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones que hasta ahí no me voy a detener porque ya se me terminó el tiempo, pero ahí queda la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gilma, por presentarnos este panorama de desigualdad multidimensional en El Salvador. Yo le voy a ir adelantando una pregunta. Tome asiento, nada más como para que la vaya pensando. eh, no. Em, En la presentación que hubo sobre aspectos de macroeconomía en Costa Rica, yo no sé si usted había llegado ya, don Francisco Esquivel hablaba de del potencialidad en el caso de Costa Rica de sectores agrícolas, más bien digamos en términos de efectos multiplicadores sobre el ingreso, ¿verdad? Y en general sobre la economía. Em, Claramente, digamos, en lo que usted ha presentado, se presenta, bueno, y como en todas nuestras economías, un fenómeno de terciarización de la economía. Entonces, la pregunta, como digo, para que la vaya pensando, vamos a, después ya en la discusión es, ¿qué potencialidad le vería usted al sector agrícola en El Salvador en este momento, digamos, como un instrumento, como un elemento para ayudar con este fenómeno de desigualdad en general y de crecimiento general de la economía? Nada más ahí se la planteo. Giovanni, su turno. Giovanni va a enfrentarse a la realidad desde, más bien como desde una perspectiva de recursos naturales, específicamente sobre recursos hídricos y forestales, con un tema que es aplicación de herramientas de modelación y simulación en la gestión integral de recursos hídricos y forestales para la toma de decisiones. Adelante, yo empieza a correr el tiempo. Bien, día para todos. Quiero unirme al agradecimiento que todos han manifestado al SIMPE y al DAD
Gracias a los organizadores y felicitaciones por el trabajo que han realizado y por el trabajo que está detrás de todo esto, que pues entiendo no es fácil poder organizar esto, pero gracias a ellos estamos acá. Les digo que después de 25 años de haber estado aquí cuando se inauguró este edificio y que por suerte muchos de ustedes son amigos y conocidos, aún siguen ejerciendo presión en mi presentación. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo bueno, ¿verdad? Porque lo ponen a uno em, en esa condición de tratar de hacer lo mejor que se pueda. Bien, les comento, por todas las exposiciones o las mayorías de exposiciones que hemos escuchado, hemos escuchado investigaciones como las de la compañera acá el día de ayer, investigaciones, resultados y todo este tipo de situaciones. En mi caso, yo les voy a compartir, les voy a platicar sobre algunas herramientas de modelación de modelación y simulación para la gestión de los recursos humanos. Es decir, no les voy a hablar de una investigación, sino específicamente les voy a platicar de un par de herramientas que les puede servir, nos pueden servir, nos han servido para el tema de la investigación, ¿sí? Entonces, por ahí lo voy a hacer así muy general porque, digamos, no podemos por el tiempo entrar a mucho detalle. Tendríamos que tener un taller de repente para cada una de estas herramientas, pero sí, el objetivo es que ustedes los conozcan, que ustedes sepan, de repente ustedes ya los han usado y que comiencen a de repente a indagar porque son herramientas de mucha utilidad y que no requieren de mucha complejidad, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de esta presentación, darles a conocer estas herramientas para que en algún momento les pueda ser de utilidad. ¿Qué herramientas son estas? Está la herramienta Estela, que de alguna manera la idea de Estela maneja el concepto del pensamiento sistémico. De hecho, ahí parece que Arlet ya lo usó. Em, la idea es que es un laboratorio de pensamiento sistémico, digamos por sus siglas en inglés. Y a mí, digamos, la idea de la teoría de sistemas fue la que me llevó a estos instrumentos. Luego está la herramienta SWOT, que esta herramienta sí va más enfocada a la evaluación del agua y del suelo, ¿sí? Esta es un poquito más compleja y luego pues algunos elementos de su aplicación. Vamos con Estela, ahí está su icono. Este es un programa que como muchos de las herramientas que tenemos versiones gratuitas, versiones que se van complicando, que se van haciendo más completas y pues ya requieren de una compra. Y pues eso pasa con Estela. ¿Ah? ¿Qué podemos decir de forma general de Estela? Que permite representar gráficamente sistemas complejos, ¿verdad? Es de fácil utilidad, es decir, no necesitamos de mayores conocimientos previos, sino que realmente con un tutorial lo podemos ir experimentando, claro, hay que ir a prueba y error, ¿verdad? Si no es que tenemos alguien que nos tutoree, ¿verdad? También algo muy interesante aquí es la aplicación, la aplicación multidisciplinaria, ¿va? Es decir, en Estela no es solo para modelar el recurso hídrico, podemos modelar aspectos forestales, agrícolas. Incluso estaba pensando, que ayer platicamos con don Rafa,
Podríamos pensar en construir algún modelito ahí del café en cuanto a producción, en cuanto a consumo, no sé, este modelo da para mucho. O sea, todo depende de la creatividad y cómo interrelacionemos los sistemas. Así lo podemos ir utilizando y alimentando, ¿verdad? Es una herramienta que da mucho para el pensamiento sistémico. Como les decía, no tengo la posibilidad de entrar a detalle y cómo lo vamos armando, pero por ejemplo, ayer Jenny hablaba de temas de migración y todo eso, y esta es una herramienta que puede servir para generar un pequeño modelo de migración. Aquí tenemos tres elementos importantes que maneja el modelo, que digamos el cuadrito es el stock, es decir, donde se genera la acumulación de la variable que estamos manejando. Pensemos población, producción, contaminación, el recurso hídrico puede ser, ¿verdad? Y esta flechita que ven ahí con esa llavecita son los flujos. Tenemos flujos de entrada y también podemos tener flujos de salida, ¿sí? Luego, ya aquí tenemos los factores. Los factores son los que nos van a establecer, digamos, qué tanto el flujo entra o qué tanto el flujo sale. Entonces, aquí en estos factores podemos incluir fórmulas, desde fórmulas sencillas de una división hasta cuestiones de cálculo, fórmulas más complejas. Entonces, ese es muy básico. Podemos conectar ahí a los sistemas, digamos, un sistema de recursos humanos, de recursos naturales, con el sistema del crecimiento poblacional. Entonces, hacemos el enlace. Creo que tengo un ejemplo ahí para poder ir obteniendo más datos. Si se dan cuenta, aquí hay un sistemita más, un poquito más grande, donde ya incluye el sistema de población y el sistema de recursos hídricos. Si se dan cuenta, aquí ya tengo, por ejemplo, el flujo de entrada a la población, nacimientos. Flujo de salida, pues son las defunciones. ¿Cuál es la razón del nacimiento? Razones de nacimiento, razones de defunción o de muerte. ¿Sí? Ahí está sencillo, pero incluso le podríamos agregar lo que es la migración, ¿verdad? Entradas por migración y salidas también por migración. Hay tipos de migración, digamos, temporal, no sé. Entonces, eso lo podemos ir alimentando conforme tengamos información, ir haciendo las conexiones. Y si se dan cuenta, ya abajo tenemos otro sistema de recursos naturales que lo vinculamos a la población. Igual, un flujo de los recursos naturales de entrada y un flujo de salida que es el consumo, la razón de la regeneración para el ingreso de los recursos naturales, el consumo, consumo por persona y luego ahí se va armando el sistema, ¿verdad? Pues ya es solo como para irles mostrando cómo se pueden ir armando. Este es un flujo del recurso hídrico, por ejemplo. ¿Verdad? Pues igual, no es nada complejo, no es nada complicado. Ahí tenemos casi que todo lo que entra a nuestros stock, donde tenemos la atmósfera terrestre, la atmósfera marina, la evaporación, tenemos, digamos, lo que en el hielo, digamos, al derretirse el hielo, va al suelo, tenemos todo lo que cae a la capa freática, lo que tenemos en el océano, en el océano tenemos también una atmósfera marina, donde el agua va para arriba y también obviamente cae, ¿verdad? Entonces es un sistema del ciclo hídrico, ¿verdad? Como tantos que podríamos armar con esta herramienta, con este programa. Aquí, ok, bueno, aquí ya, aquí ya no lo puedo explicar.
Allá no lo puedo explicar. Lo único que sí les digo es que, por ejemplo, en este tipo de sistema ya tenemos, por ejemplo, la cuestión de los recursos humanos, la parte financiera, la parte económica, y aquí en estos sistemas ya pasa lo que exponía ayer Johnny del Banco Central, me parece. ¿Verdad? Que, digamos, lo que pasa en los recursos naturales afecta a la parte económica y después regresa el ciclo y vuelve a afectar a los recursos humanos. Entonces, eso pasa aquí, en este tipo de sistema, ¿verdad? Para mí es muy bueno, ¿verdad? Eh, y como les digo, poco a poco, como vimos los anteriores, poco a poco se van armando, se van ampliando y se les va buscando la lógica. Luego. Rápidamente vamos con este, que es un poquito más complejo y más específico. El anterior podemos usarlo para modelar cualquier tipo de cosas. En este caso de SWOT, sí es más para recurso hídrico. Y aquí sí voy a ir rápido porque pues el tiempo va avanzando. Es un modelo continuo. Se puede usar con programas de información geográfica que de repente ustedes ya han usado el QGIS o el ArcGIS, ¿verdad? Y ahí podemos usar este SWOT. Aparte de eso, se pueden usar con otros lectores de SWOT, incluso el Stella con el SWOT. En algún momento, estos dos personajes se pueden unir. Es decir, hay una versión de Stella donde se puede leer SWOT, ¿sí? Solo que ya, digamos, es otra plataforma más compleja de alto rendimiento computacional, que ahí solo sé que existe, pero no, ahí no he llegado, ¿sí? Pero sí, ¿verdad? Y pues aquí podemos hacer simulaciones, análisis de agua, manejo y planificación. Em, la versión del SWOT depende del sistema de información geográfica. El ciclo hidrológico, pues ya todos lo conocemos. De hecho, recuerdo que en una de las giras que tuvimos con Don Olman, eh, pues por ahí tuvimos que hablar de esto. La modelación hidrológica, pues tenemos estos tipos de modelación, análogos o digitales, continuos y discretos, dinámicos o estáticos, determinísticos o estocásticos, paramétricos o distribuidos, estructurados o de caja negra, sucesos, simulación continua. Aquí, pues no me voy a poner a explicar cada uno de estos, solo lo que sí quiero resaltar aquí es que este tipo de programa de SWOT es un modelo estructurado, es decir, no es de caja negra. Los de caja negra, ustedes sabrán que es donde no sabemos qué es lo que pasa en el proceso, ¿verdad? En cambio, en este sí sabemos cuáles son los modelos, cuáles son los parámetros, cuáles son las fórmulas. Está hecho en Python y está libre, es gratuito. Y entonces si alguien le, le- le entra al tema de la programación, se podrían hacer algunas adaptaciones o modificaciones. Eso es lo interesante de esta parte, pues de que tiene otras características. Em, se basa básicamente en el tema de las cuencas hidrográficas. eh, Vamos a meter datos de precipitación, todos estos conceptos ya ustedes los conocen. La evotranspiración también, ¿sí? Las escorrentías son aspectos que evalúa el programa, la escorrentía superficial, la subsuperficial y la subterránea, ¿verdad? Que ahí lo vemos en estos gráficos que se los copié al doctor Guillermo Santos de la Universidad de allá. Para aquello que los vea, va a decir, esos son míos, pues ya dije que son de él. Bien, em, aquí está. Estos modelos son los que trabaja en la evotranspiración, el modelo, ¿verdad? Entonces tenemos Penna Montiel, Taylor y Hargreaves. Entonces, ¿cuál vamos a usar? El programa puede usar los tres, pero depende de las variables que tengamos, ¿verdad?
Aquí, en este caso, por ejemplo, si tenemos cinco variables, como es la velocidad del viento, la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa, ¿sí? Podemos usar el de abajo, el de Pema-Montiel. Si solo tenemos, por ejemplo, la temperatura máxima y mínima, usamos el de arriba, el de Hargreaves, y lo que hace el programa es sacar un promedio y ahí más o menos nos va sacando algunos datos. El de Taylor, pues ya maneja radiación, humedad y temperatura, me parece. ¿Verdad? Entonces, esos serían los tres. Por eso dice que pues no es de caja negra, sino que sabemos qué es lo que está haciendo el programa. Aquí para la cuestión de la humedad de los suelos, también esas son las fórmulas que tenemos, la humedad de los suelos, ahí tenemos la precipitación, la escorrentía superficial, la subsuperficial, la percolación. Esa es toda la parte matemática que usa el modelo, ¿ah? Como para que pues, sepamos y es lo que le tenemos que incorporar al modelo. A la hora de generar un nuevo proyecto, automáticamente generamos estas carpetas, ¿verdad? Que usa el proyecto donde, pues ahí está toda la parte de los sistemas de información geográfica, ¿sí? Y demás. El procedimiento de SWOT es delimitar las cuencas, definir las unidades de respuesta, la incorporación de los datos climáticos, la edición de los datos de entrada del modelo, ¿ah? La simulación, la calibración y la validación del modelo, que es un poquito lo mismo que tenemos aquí en el, en este diagrama, ¿verdad? Bueno, estos parámetros son como los generales que obtenemos de SWOT. Derivado de esos hay otros, digamos, otros parámetros que son como 30 o más, pero podemos hablar de cantidad de agua, digamos, ya para tomar decisiones políticas o no sé, producción de agua, el escurrimiento superficial, el escurrimiento y los indicadores de sedimentación. Ajá. Eh, este es ampliamente usado por las universidades y las agencias para evaluar la conservación y el impacto de cambios climáticos, manejo agrícola, calidad del agua, cargas de sedimentos y contaminantes. Entonces, es bien complejo. La verdad es que es bien complejo, em, pero nos puede generar bastante información. Las ventajas es que es de libre acceso, vamos, lo podemos obtener y descargar de la red. Ahí hay varios elementos de ventajas como libre acceso, interfase secuencial, tiene foros de ayuda, tiene base de datos a nivel global y todo eso, ¿verdad? Algunas desventajas es el tipo de datos que le tenemos que incorporar, el formato que le tenemos que dar. Es una amplia gama de parámetros los que tiene, ¿verdad? Se necesita una configuración del equipo para que nos corra el programa, es decir, no es tan fácil de que corra, de que lo bajemos y que nos corra. Tenemos que darle una configuración hasta de las fechas y un montón de cosas para que nos corra este programa, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, únicamente, pues yo quería ampliar un poquito esto, pero únicamente les quería compartir que, digamos, ya para esta parte de cómo deberíamos de aplicar estas herramientas, debemos de considerar las problemáticas ambientales, sociales y económicas como parte de un sistema. No lo trabajemos de forma aislada, que es lo que a veces hemos hecho. Dentro del sistema hídrico también se incorporan diversos sistemas paralelos y subsistemas. Es decir, si vamos a ver el agua, tenemos que ver lo climático, tenemos que ver el suelo, tenemos que ver lo forestal, tenemos que ver lo agrícola, lo social y lo cultural. Eh, es parte digamos, de la parte que quería compartirles.
Por otra parte, SWOT es un modelo abierto, el cual se puede fortalecer e incluir en otras variables haciendo uso de los especialistas. Lo que le decía, de que, digamos, yo no tengo mucho conocimiento en cuestiones de programación, pero sí puedo buscar a alguien que maneje la programación y decirle, mira, necesito ver si podemos hacer alguna modificación en esto, ¿verdad? Entonces, ahí Oscar, me parece, Oscar Paz, ayer hablaba de cuestiones de me gustó mucho su ejemplo de la la multi y la transdisciplinaridad, ¿sí? Y entonces yo creo que aquí lo podemos aplicar, ¿verdad? Para fortalecer los equipos de investigación y poderle sacar, como comúnmente decimos, más el jugo a estas herramientas, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí yo creo que ahí estamos, solo un último mensaje ahí, que dice, pensar sistemáticamente es ver interrelaciones en lugar de cosas, ver patrones de cambio en lugar de instantáneas. Este es un mensaje de Peter Shane del MIT de Massachusetts, autor de la quinta disciplina. Y ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Giovanni, por presentarnos este par de herramientas. Le voy también adelantando la consulta. Cuando presentaste el resumen de Vení, sentate, va después de Gilma. Este, cuando presentaste el resumen de la ponencia, hablas del potencial de esta herramienta para análisis de políticas, diseño y análisis de políticas. Lo mencionaste aquí, tal vez sería importante por el tipo de foro en el que estamos que pudieras ampliar un poco más, digamos, sobre este elemento. Pero le doy primero la palabra a Gilma para que se refiera a la pregunta, no sé si la repito, pero está claro. Gracias, doctor Gerardo. Bueno, el tema de la ruralidad, el sector agrícola creo que es base fundamental en todos los países. Y hablemos pues de seguridad alimentaria. Un caso específico en El Salvador, en el año 2022 se publicó un índice de inseguridad alimentaria, lo publica la Secretaría de Integración Centroamericana en fase, y mide la inseguridad alimentaria en 5 fases, donde la quinta es la hambruna. En El Salvador ese indicador en el 2021, son datos del 21, publicado en el 22, decía de que estábamos en fase 3, o sea, próximos a una crisis de inseguridad alimentaria. Me atrevería a asegurar que en este momento ya avanzamos por las estadísticas que se analizan de la balanza comercial en el tema de importaciones tanto de frutas como hortalizas, que son básicas para la dieta alimentaria y que nosotros en El Salvador estamos dejando de producir por diversas razones. Cuando hablamos de una economía que necesita un cambio estructural, hay que empezar desde la base. Y si producimos materia prima, como lo hemos analizado con el enfoque de cadenas globales de valor, los procesos de upgrading, de cómo darle valor desde lo que producimos y pasar a la segunda fase de procesamiento, agregarle valor y que ese valor lo agreguen los mismos productores sería lo ideal. Pero ¿qué se necesita? Las estadísticas no me ayudan mucho. Si estoy diciendo de que en lo rural es donde está la tasa de analfabetismo más alta en el país. Si estoy diciendo de que las tasas de pobreza están en ese rural mayores que en lo urbano. Son quienes producimos y si hablamos que en el siglo XX-XXI específicamente los temas que se abordaban el día de ayer de innovación y uso de la tecnología, producir con mayor eficiencia, ser más productivo implica hacer uso necesariamente de nuevas tecnologías. Y para el área del sector agrícola existen hoy en día, pero se necesita capital humano con esa cualificación, que sepan utilizarlo. Y para eso se necesita educación. Entonces, las propuestas que se ha hecho, digamos, en este paper que estoy terminando de escribir, van desde esa raíz, que hay que focalizar la inversión en educación para aumentarles las habilidades a nuestros productores. Y luego la inversión
en infraestructura tecnológica para producir más y mejor. Y bueno, y sí se están dando algunos principios ya en El Salvador, pero sobre todo con cooperación internacional, que están llegando a grupos focalizados específicos de las áreas productivas. Tenemos un fenómeno que se ha dado luego de la pandemia. En el 2023 tuvimos las tasas de inflación más altas en el sector alimentario. Y a raíz de ello se aprobó una ley de comercialización donde la idea de esta ley es crear unos centros de abasto y unos agromercados en El Salvador donde la población pueda acceder a estos productos, frutas, hortalizas y otros productos de la canasta básica alimentaria a precios más bajos. Sí se ha logrado, hay 55 agromercados ya en los 14 departamentos del país, pero ¿a costa de qué, verdad? La mayoría de los insumos que están proveyendo a estos centros de abasto y agromercados son productos importados, sobre todo de la región cercana. Guatemala en su mayoría vienen de donde, y el que nos diga cómo están produciendo, y de Honduras y un poco de Nicaragua. Entonces, también hemos tenido algunos problemas, se han detectado de las hortalizas porque obviamente la producción a escala hace abaratar los precios. En El Salvador no tenemos esa capacidad. Los productores son pequeñitos, no tienen para producir a escala. Los costos se elevan, no pueden competir contra los precios de los productos importados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros productores? Ese es un problema estructural grave y de inseguridad alimentaria. Porque otro problema, visiblemente, y se ha dado a conocer en las noticias, problemas de aduana, problemas de acceso terrestre, por donde ingresan los productos a nuestro país. Horas y horas, camiones esperando ser atendidos, pasar todo el papeleo, los productos perecederos se pierden muchas veces. Si nosotros estamos más dependientes de estos productos importados, pues estamos atentando contra la seguridad alimentaria en nuestro país. Entonces, para mí que no queda más que hacer un esfuerzo desde la política gubernamental de priorizar políticas para impulsar el sector agrícola de nuestro país. Pero primero empezando con la educación y el uso de nuevas herramientas tecnológicas, innovando la manera de producir más y mejor para poder competir con estos bajos precios de los productos importados. Muchas gracias, Gilma. Giovanni. Bueno, sí, muchas gracias, Gerardo. Pues sí, efectivamente, algo que quise comentar en la presentación, pues menos mal que me hizo esa pregunta porque ahorita tengo chance de comentarlo. Eh, Esta herramienta la utilizamos en Quetzaltenango para hacer un primer ensayo para evaluar cómo estaba la disponibilidad del recurso hídrico. Y pues obviamente el programa le da la opción a uno de hacer proyecciones y ver, digamos, el modelo, qué dato nos arroja a unos 10, 15 años. Se logró pues alimentar lo más que se pudo. Lo interesante es de que pues se lograron identificar todas las entradas, los nacimientos, los depósitos que se tienen. Sin embargo, también se logró identificar que hay mucha pérdida, digamos, hay desperdicio del recurso, tanto en las tuberías como recurso que no se ha logrado aprovechar como para el consumo. Está el consumo domiciliar, el consumo comercial, el consumo industrial, ¿verdad? Aunado a eso, pues también se le agregó el sistema del crecimiento poblacional. Y yo creo que pues el resultado era más que obvio, porque la disponibilidad va disminuyendo y la demanda va aumentando. Ahí no hay pierde, ahí no hay pierde, ¿verdad? Entonces, aparte de políticas específicamente, y yo creo que también da para toma de decisiones, que son cosas diferentes, ¿verdad? O sea, una política es algo que vamos a implementar y que vamos a cumplir.
pero en este caso se presta para una toma de decisiones que tiene que ser a veces urgente, ¿verdad? Entonces, ya estos resultados son obvios y ya se tienen que tomar decisiones. Ya se han tomado algunas decisiones. Por ejemplo, anteriormente en Guatemala, en todas las gasolineras uno podía lavar su vehículo, ¿verdad? O por cierta cantidad de combustible le lavaban su vehículo. Ahorita en Quetzaltenango, ya de un tiempo para acá, tal vez aquí en Costa Rica nunca se ha hecho o no sé cómo está la situación, pero eso ya no está permitido, ¿sí? Y en el caso de los car wash, ¿va? Cualquiera ponía su car wash y vámonos, ¿verdad? Ahora no. Está muy restringido, las licencias las subieron, entonces eso creo que tal vez es mínimo, pero son cosas que han ido ayudando, ¿verdad? Tanto como políticas como toma de decisiones. No sé, no sé si en algún momento, digamos, la parte municipal haya usado o esté utilizando este instrumento, pero sí en algún momento se podría utilizar. Otra cosa interesante de estas herramientas es de que no solo lo podemos usar, por ejemplo, como les decía, para la parte del recurso hídrico. También hemos tenido el problema en Quetzaltenango del suministro de energía eléctrica, que es un poquito, digamos, el comportamiento es similar, porque la capacidad no da para las demandas. La población, yo creo que en todas partes la población va en crecimiento, la demanda de energía eléctrica. Han instalado, han creado, digamos, grandes centros comerciales que demandan de una gran cantidad de energía eléctrica. Hace algunos años también instalaron un hospital regional, ¿verdad? Del Seguro Social que es grandísimo y requiere de mucha energía. Entonces ya la oferta de energía ya no da. Entonces eso incide en apagones, en que los transformadores se van y una serie de cuestiones. Entonces, digamos, estas herramientas nos pueden dar una modelación de qué va a pasar en unos 20 años como para tomar decisiones y adelantarnos a las demandas que se van a tener en ese tiempo, ¿verdad? Y igual, pues habrán otras problemáticas que se podrían plantear con estas herramientas. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Gilma. Tenemos tiempo, ¿verdad? Para algunas preguntas. Sí, sí. Bueno, gracias por las presentaciones, han sido muy ricas para mí en cuanto a información, pero quisiera hacer una pregunta al compañero guatemalteco, a Giovanni. Giovanni, en el caso de los programas que estabas planteando con los que trabajas, ¿es posible procesar información en un solo escenario de datos cualitativos con cuantitativos? Por ejemplo, para valorar, o perdón, para evaluar el estado de un humedal X en un país X. Bueno, no sé si entendí bien. La idea es, la pregunta es si se pueden incorporar datos cuantitativos y cualitativos. Sí, mi respuesta es no. Sí. Únicamente hemos trabajado con datos cuantitativos. Sí, esa es la respuesta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, creo que como que la pregunta es a qué hora es el café. Adelante, Jen. Adelante. ¿Qué tanto nivel de matemáticas hay que saber para usar esas herramientas? Buena pregunta. ¿Cómo decirlo? Esto se puede hacer tan complejo como uno quiera. ¿Sí? Por ejemplo,
en el caso que planteaba ayer del tema de la migración, por ejemplo, en el factor únicamente podríamos decir qué porcentaje de la población emigra, por ejemplo, ¿va? Entonces, ahí simplemente en ese factor le ponemos la multiplicación simple, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si en lo que queremos calcular ya incluimos una fórmula, pues nosotros sabemos qué fórmula es la que queremos incorporar, le ponemos las variables y la planteamos como, por decir algo, como cuando hacemos una fórmula en Excel, ¿va? Ahí la incorporamos y ahí nos vamos. Entonces, yo considero de que este programa da para mucho. Es decir, todo depende de lo que querramos obtener, de la creatividad que tengamos y cómo podamos ir armando toda la parte, si queremos, ambiental, institucional, económica, y todos esos flujos, digamos, ¿cuáles son los factores que inciden? Otra cosa que su mismo nombre dice que es, digamos, un laboratorio de pensamiento sistémico y a la par es experimental. ¿Va? Entonces, es una maravilla porque no es una camisa de fuerza. Metiste una fórmula y no te corrió el programa. Bueno, entonces algo está mal, probémoslo. Ahora, después de un tiempo, hay acceso a más información, a otras variables, o de repente las variables y la fórmula que le habíamos metido no era la correcta, entonces compongámosla, ¿verdad? Entonces podemos ir modelando, experimentando y pues no se necesita, o sea, con lo que uno sabe, eso le va a dar el programa. Si uno sabe poco, el programa le va a dar poco. Si uno sabe mucho, el programa le va a dar mucho. Así. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Estamos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni y Gilma, por las presentaciones. Sí, y además igualmente, además de agradecerles sus presentaciones sobre las brechas, desafíos territoriales, también queremos darles un reconocimiento por su asistencia a esta jornada de la mano de sus profesores, don Rafael Díaz y don Gerardo Jiménez.